Bienvenidos a un programa más de Encuentros Literarios. El día de hoy nos encontramos con el artista Otto Apuy. Vamos a hablar en torno a su obra artística. También nos encontramos con el compañero Adit Abdalab del programa de promoción cultural de la UNED. Don Otto, un placer. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Háblenos un poco de su inicio, en su vocación, su formación artística. ¿Qué momentos de esta formación consideran más importantes? Yo creo que la niñez, digamos, en todos los artistas la niñez es muy importante porque es el contexto donde nos vemos a merced de efectos. Por ejemplo, el primer efecto mío, la naturaleza. Y de hecho en mi obra la naturaleza siempre ha sido muy importante. No solo en el plano de pintar un paisaje, sino en la conceptualización de ese paisaje, que fue uno de los aportes míos al contexto natural. Claro. Siempre, de hecho, parte de mi defensa, digamos, como artista ha sido la naturaleza, ha sido sobre todo en Guanacaste, los incendios forestales. Entonces, el cuidado del ambiente, la preocupación del ambiente, etcétera. Todos esos son elementos que fueron importantes, pero también la cultura en general. Digamos, yo me he abocado como artista contemporáneo guanacasteco a reinterpretar la cultura guanacasteca también. Entonces, que no se quedara, digamos, en que la música guanacasteca, digamos, se quedó solo con las canciones famosas, etcétera, sino que también seguir trabajando sobre la cultura que tiene uno en sus contextos. Entonces mi niñez está muy marcada por eso, por los colores, las fiestas, ¿verdad?, que se hacían en la escuela, sí, esa las representaciones, que tiene. la montadera de toros, los caballos, toda la festividad alrededor de eso, que es muy mesoamericano. Entonces de ahí me nutría yo hacia lo mesoamericano. También fue un proceso de identidad, ¿verdad? El proceso de que nos abocamos, sobre todo mi generación, nos abocamos a encontrar una identidad. Todos tratamos de defender esa identidad, de conservarla, inclusive de desarrollarla mucho más. Claro, ¿verdad? es que como artista plástico siempre se busca encontrar ese lenguaje y pues es parte el contexto siempre. Claro. También los estudios. O sea, en la escuela, cuando yo estudié en la escuela, los libros que nosotros aprendíamos siempre tenían pinturas y dibujos, sobre todo de don Paco Amiguetti, del Indio Sánchez, etc. Era muy ilustrativo, digamos, si leíamos un cuento, en los libros que aprendíamos a leer, siempre venían la ilustración del cuento. Entonces uno podía comprender más del entorno. Nos hablaban de música, por ejemplo, el Danubio Azul. Entonces, pero no solo el Danubio Azul expresado, sino que veíamos la foto del río el Danubio Azul. Y es que tiene más sentido el hecho de que haya una imagen que le evoque lo que uno está leyendo, lo que está aprendiendo. Sí, de hecho lo digo como una crítica. Por ejemplo, que ahora los nuevos libros de educación de primaria y secundaria no son tan ricos como los eran. Claro. en mi época, ¿verdad? Digamos, todo lo que eran imágenes también, las revistas. Por ejemplo, a mí en educación secundaria, digamos, en el colegio, una vez me llegó a mis manos una revista Life que hablaba de un reportaje sobre Jackson Pollock, el creador de la pintura abstracta, Action Paint, el dripping, etcétera. Pero claro, estoy hablando de los años 60. Eso influyó mucho. Pero ahora que hablo de esto, hay algo muy importante, que fue la época en que el Ministerio de Cultura estaba en sus inicios, organizó exposiciones de pintores a las zonas rurales. Claro. Entonces a mi pueblo, que era el cine, digamos, de mis abuelos, donde se expuso esa obra, porque los cines en ese tiempo eran el único, que era como un teatro, donde se hacían presentaciones, era como Casa de la Cultura. Entonces a fin de año se entregaban diplomas. Era un punto de encuentro. Era el lugar donde uno podía estar bajo techo, digamos.
Entonces, esa exposición de arte abstracto, donde estaba Felo García, Lola Fernández, estaban, bueno, todos los gente del Grupo 8. Muy importante. Eso fue para mí muy importante. Felo García es un muy amigo mío, todavía es un gran referente. Mío, pero fue mi primer referente. Yo me hice pintor abstracto, por ejemplo, siendo un adolescente. Muy joven. Y es por influencia de esas exposiciones. Por eso es que deben apoyarse esas exposiciones, las actividades de no quedarse solo en el centro de San José. Hay que ir a las zonas rurales y llevar eso, porque para mí fue muy importante haber visto esa exposición. Entonces, de niño, ese impacto plástico fue definitivamente, ¿verdad?, importante. Sustancioso también. Sí, claro. Quiere decir que dentro de la historia del arte costarricense hay figuras importantes que a usted lo marcan. Ajá, sí, claro. Bueno, ahora menciona el Grupo 8, sí. No sé si... ¿Qué otro? Bueno, mencionó a Miguetti, que ya de niño ya veía ilustraciones. Sí. O el Indio Sánchez. Sí, para mí fue... Por eso, la gestualidad abstracta del Felo García de esa época. Él estaba recién llegado de Inglaterra, donde se había graduado de arquitecto. Y traía... Como artista traía toda esa frescura de la pintura abstracta, ¿verdad?, inglesa. Ese fue un gran aporte para el movimiento artístico del país. Claro. Él fue uno de los iniciadores, pioneros, digamos, de eso. Entonces, el ser un artista abstracto en Guanacaste a la edad de 15 años, por ejemplo, me marcó profundamente. O sea que no me hice un pintor primitivo, digamos, para hablar algo del pintor que pinta su paisaje tal cual, digamos, muy académico, etc. Sino que a mí me hizo un shock, ¿verdad? Me golpeó la expresión artística de otra manera, claro, que era profundizar más el sentimiento, crear... Por eso la pintura abstracta es espiritual, por eso dicen que no hay pintura más abstracta, que no hay espiritualidad más viva en la pintura que lo abstracto. Porque no te está diciendo esto es un árbol, sino te está diciendo cómo tiene la energía un árbol, ¿verdad? Cómo impacta en nosotros un árbol, no simplemente como un adorno, ¿verdad? Claro. Eso fue definitivo y clave para abrirme una visión del mundo y de la pintura en general, de la expresión artística. Sí, como de conectarlo con las vanguardias, digamos. Exacto, sí, y muy niño, muy de pequeño. Sí, muy niño, claro. Porque imagínese que uno en esa época no habían academias de arte. De hecho, todavía no hay academias de arte en pueblos. Consolidadas. No hay ni Coya, ni en Liberia, ni en Santa Cruz. Si se enseña algo de arte es porque lo enseña un profesor en el colegio, nada más. En aquella época, el llegar a una exposición a una ciudad era eso, llenar ese gran vacío, ¿verdad? Y la importancia que fue. También los grupos de teatro. Yo hice teatro en el colegio y estaba, porque lógico, yo estaba muy metido en todo lo artístico. De hecho, y era una búsqueda también. Que me hice un artista multimedia en ese sentido porque para mí fue importante ver las cosas, digamos, porque tampoco teníamos acceso a museos, entonces no podíamos ver obras de arte, o sea, si no, era porque las llevaban ahí. Otra ventaja importantísima fue el cine. Yo, digamos, soy el pionero de videoarte aquí en el país y el cine, el video, para mí ha sido muy importante también para expresar mi trabajo. Yo crecí viendo cine, mis abuelos tuvieron dos cines, un cine de películas mexicanas y un cine de películas de Hollywood. Wow. Entonces, yo trabajé de niño, trabajé proyectando películas. Sé cómo arreglarlas, cómo pegarlas cuando se rompían las cintas. Ahora ya es totalmente digital todo. Pero en aquella época... Eso también era todo un arte. Sí, y además yo simplemente tenía un hueco en mi pared donde ponían a dormir y en ese hueco veía la pantalla del cine. Entonces podía estar en la cama y ver todas las películas. De hecho, vi todas las películas. Y inclusive yo notaba que había un cine que me encantaba a mí, que era el cine negro, que era un poco las películas de detectives. Después me di cuenta que era precisamente eso, era el cine negro, pero nosotros lo veíamos como películas de detectives. También me aprendí de memoria muchas películas.
las dibujaba. Yo cogía un cuaderno de dibujo y iba a ver, por ejemplo, Ben-Hur. Y entonces me iba a la casa y comenzaba a dibujar cuadro por cuadro la película Ben-Hur, con todos los... Toda la historia. Con toda la historia. Y me acuerdo textos, por ejemplo, todavía cuando Jules Breiner o el faraón le dice a Moisés, come back to me no more, Moisés, ¿no? Because the day when you come back, you will surely die, ¿no? O sea, frases así, cosas de contexto, que como era parte de mi niñez, entonces, o inclusive me veía películas de romanos, inmediatamente me iba a hacer catapultas, me iba a hacer torres de asalto, etc. Sí. Entonces el contexto que me permitía hacer eso, claro. Que era, por ejemplo, yo tenía talleres, no míos, pero tenía talleres de mi abuelo que estaban a mi disposición. Yo hacía los rótulos de las películas. Entonces, cuando no llegaba una película, por ejemplo, de Cantinflas, entonces me tocaba hacer a Cantinflas, pintarlo en cartulina y lo ponían, ¿verdad? Cantinflas, el mensajero, por ejemplo, el policía o el bombero. Toda una experimentación. Yo todavía los puedo hacer, a Cantinflas todavía lo puedo hacer y tal cual, porque me recuerdo cuando hacía de niño esos rótulos para el cine. Entonces, letras e imágenes. O sea, dos cosas juntas que son las que me han formado. Ahora hemos hablado de literatura y pintura. ¿Quién era ese niño también que recibía eso? De ahí también cine, que era lo visual, y literatura, que eran los diálogos, ¿verdad? Y pintaba. Entonces estaban juntos las letras, los anuncios, sí, el texto. Su infancia fue una infancia muy estimulada, sí, lo claro, que puede llamar una mente inquieta sí, también. Sí, exacto. Y por eso es que cuando me hiciste la pregunta, ¿dónde comenzó en la niñez? Eso, claro. allí precisamente comenzó eso. Yo creo que gracias a eso fue estimulante para mí, ¿verdad? Comenzar a desarrollar todo mi trabajo e inclusive marcarme el futuro, claro. Y de ahí, sin saberlo. La diversidad de la expresión, ¿verdad? Claro, exacto. Que ha manejado usted. Sí, por ejemplo, esta pintura, sobre todo esa pintura que está detrás suyo, es una pintura que es casi una escultura. O sea, la pintura se salió del molde bidimensional en que está colgada, sino que usted puede inclusive ver la pintura alrededor. Yeah. Entonces, todo eso es un producto de ese impacto de infancia, de ese impacto del arte, ¿verdad? Yeah. En general. Claro, no, me parece interesantísimo y muy importante. Pero también, don Otto, lo han situado a usted como parte de los artistas que han hecho un rompimiento en el arte contemporáneo. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, yo pienso que eso es lo más importante que he hecho yo en mi vida. Uh-huh. O sea, el poder aportar, ¿cómo podría decirle? Caminos. O sea, cuando yo comencé a introducir el arte conceptual, lo que hacía era mostrar caminos. O sea, al trabajar, por ejemplo, las instalaciones. Trabajé mis instalaciones a mi estilo, porque uno desarrolla un estilo, pero a la vez lo que me importaba a mí era que si había una apertura a los nuevos jóvenes artistas que veían ahí un nuevo método, que no es solo el pincel y la pintura para pintar sobre la tela, sino que la expresión artística va más allá del pincel. Y el arte siempre tiene que decir algo. Sí, mostraba que con el video era posible hacer arte, que con las instalaciones era posible hacer arte. Y lo más importante era lo teórico. Es decir, no pintar por pintar, sino yo pinto esto porque yo quiero desarrollar todo. Ahora usted habla con los artistas jóvenes y todos dicen, bueno, a mí me interesa mucho la ornitología, por ejemplo, entonces por eso pinto pájaros, ¿no? Entonces desarrollan, digamos, el lenguaje de los pájaros pictóricamente, o sea, van mucho más allá de lo que era una fotografía. Entonces, al mostrar diferentes medios de expresión, uno estaba abriendo una apertura a las posibilidades de expresión, ¿verdad? Hay toda una propuesta conceptual. Sí, exacto, que era arte conceptual, era precisamente lo que yo introduje. Yo hacía conferencias en los años, finales de los años 70 y principios de los 80 de arte conceptual. Hacía acciones conceptuales, por ejemplo, como desarrollar las rosquillas guanacastecas, sobre todo mi zona Cañas es famosa por las rosquillas. Entonces yo hice
en una exposición que todavía la realizan la Alianza Francesa, que se llama Bon Appetit, que es hacer comida que se podía comer, hacer arte que se podía comer. Entonces yo hice columnas de rosquillas con forma, inclusive yo diseñé las rosquillas para que las hicieran al horno y los hice como esculturas. Y luego la gente, después de verlas, se las comió. Entonces era como decir, ya conceptualmente es crear un arte que te llena el estómago. Claro, ¿verdad? Es un rompimiento, es claramente. Un rompimiento, sí. Entonces, salir de ese encasillamiento sí. que hay, que incluso los museos no te permiten salir de eso. Claro, lo mismo que hice con los incendios, con la instalación estética de la destrucción, que se hizo para inaugurar el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, hace como 25 años, como 20 años. A mí como periodista, como comunicador, siempre me llamó la atención que se hablaban de incendios, y cuando se hablaba de ese incendio voraz en Guanacaste que estaba acabando con una zona del bosque seco que era único en el mundo, etc. Sí, me di cuenta que una foto simplemente no decía nada. Además era en blanco y negro en esa época. Entonces la idea mía fue mostrar lo que era un incendio en una sala de exposiciones. Entonces cuando hubo un incendio en Guanacaste, me fui a ese incendio, tomé fotos, hice video, e inclusive localicé un perímetro del incendio y en camiones de transporte los trasladé hasta aquí a San José, allí a la pila de la Melaza, en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y monté los restos de esa exposición, los restos calcinados. Entonces por eso le llamé estética a la destrucción, es decir, que era la estética de lo feo, porque aún así, después de un incendio, hay algo estético que queda en lo negro, en lo seco. Uno pisa y suena todo lo quemado, las hojas secas, etc. Entonces, recrear eso no solo era una visión artística nueva, sino que había un fin, que era concientizar sobre los incendios forestales. Claro, aquí se ve claramente cómo el arte también en su lenguaje plástico es informativo. Claro, y al igual que un libro, porque son las mismas premisas mías que un libro. Un libro no es simplemente un objeto donde hay unas letras, sino que un libro es más que un libro, ¿verdad? Cuando lo lees, lo que te da el libro, ¿verdad? Entonces, con la pintura es también crear ese es un diálogo. Diálogo, sí, con el espectador y abrir las perspectivas del espectador. Y también poner en buen uso el arte plástico, que no es solo un cuadro colgado para adornar, sino que el arte es como un libro, es un vehículo de expresión del artista, pero que a la vez habla de su nacionalidad, habla del mismo espectador. Estoy hablando del espectador, porque estoy hablando de los problemas que sufrimos en conjunto, ¿verdad?, en el país. Claro. En relación con sus orígenes chinos, ¿cómo ha marcado este origen su expresión artística? De dos formas, digamos, una inconscientemente y otra conscientemente. La inconsciente es eso que lo tengo adentro, ¿verdad? Se me salía antes en las cosas que hacía. Y otra es que ya conscientemente dije, voy a trabajar ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿lo ha marcado en qué? En que me ha dado la posibilidad de expresar algo que no se había expresado antes en el país. Trabajar plásticamente sobre la migración, nadie lo ha hecho. Entonces de eso era muy consciente. Por cierto, volviendo a tu otra pregunta también, decías, ¿cómo conscientemente te sientes al proyectar cosas nuevas? O sea, yo me siento, era consciente de que estaba haciendo cosas que no se habían hecho. Cuando hacía una instalación, estaba consciente que no se habían hecho instalaciones antes en el país. Cuando hice videoarte, estaba consciente que no había videoarte en el país. Y así cuando trabajé elementos como objetos naturales, como las jícaras, tampoco nadie había trabajado sobre las jícaras. Una Entonces, especie había de pionero. Sí, exacto. Sí, porque el país estaba lleno de riquísimo de materia prima, pero que no se había tocado. Pero es que era un arte muy academicista también. Porque era un arte muy academicista muy relacionado con la historia del arte costarricense, que nos habla de la Academia de Bellas Artes, con el inicio
que la trabajó Tomás Povedano, Sí. etcétera. Entonces era como un corte muy europeo, muy quedado en aquella época de finales de 1800. Absolutamente, tienes razón. Por ejemplo, la presencia de la pintura española aquí en muchos artistas era típico, y toda América Latina, ¿verdad? O sea, eran influencia, eran grandes focos de influencia de Italia, ¿verdad? De España, Francia, Estados Unidos, inclusive, ¿verdad? Ya más recientemente. Entonces siempre fuimos como influenciados desde afuera. Pero al trabajar ya propiamente lo nuestro, entonces ya estábamos trabajando sobre lo nuestro. Ya trabajar sobre una jícara y filosofar sobre una jícara, ya no era filosofar sobre una manzana, ¿verdad? Por ejemplo, o filosofar sobre un plato de espagueti. O sea que ya era nuestro. Entonces ya había, el proceso de identidad ya estaba establecido. Claro. Sí, es una búsqueda de identidad. De identidad, sí, Por de supuesto. expresión propia. ¿Y Sí, cómo, es un y cómo fue la recepción? Muy ¿Cómo buena, ha sido? muy buena, porque fue la mejor recepción que he sentido yo en toda mi vida. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo había rechazo, Sí. entonces era viva. Ahora se acepta, ahora está aceptada. O sea, cualquier locura, digamos, entre comillas, que yo hago, está aceptada porque es muy normal eso. Pero Sí. en la época que yo hacía eso, no era normal. No, Entonces era muy rico porque la gente reaccionaba. Había... Por supuesto. Como que provocaba. era más provocaba. contestataria en ese sentido que ahora. Ahora simplemente se acepta y todos los artistas son como muy parecidos. Todos trabajan un poco sobre esa línea. Pero me imagino Pero al principio, ¿no? que en aquella época donde usted inició con todo esto, influenció mucho porque usted fue becado en Barcelona y todos estos nuevos conocimientos que encontró ahí, eso le permitió ahondar más en esta experimentación, esa búsqueda del lenguaje que usted encontró a través de estos medios contemporáneos y conceptuales. Claro. Y no crea, yo no estoy hablando, digamos, como que ese shock o ese impacto de la gente se terminó. No, todavía sigue. O sea, por ejemplo, yo después de, no sé, 40 años o 30 y pico de años de abocarme a buscar algo distinto, todavía hay rechazo hacia eso. Todavía hay rechazo hacia mi obra. Sí, digamos, no todo mi trabajo fue feliz. Yo, para llegar a algo, tuve que sufrir muchos rechazos, porque mi obra no era aceptada en concursos. O sea, mucha gente me dice, ay, tiene premios usted. Sí, pero, por ejemplo, han sido 40 años y, digamos, digamos 30 años de negación y un año de aceptación, digamos como... Pero así es normal, así es... Y es parte de lo que así se es da. la carrera, digamos, de un artista. Si uno ha logrado un triunfo en algo, es porque detrás hay un montón de fracasos. Si uno ha logrado un reconocimiento en algo, es porque detrás ha habido una historia de no reconocimientos. Porque es yin y yang. Hay una persona que entiende tu obra y hay otra persona que rechaza tu obra, ¿verdad? Y todavía hay personas, por ejemplo, que rechazaron mi obra hace muchos años, que eran medianamente jóvenes y ahora son ya personas mayores, como yo, y todavía lo rechazan. O sea que no ha cambiado mucho, pero las generaciones que vinieron detrás sí cambiaron. Y en el contexto latinoamericano, ¿cómo es recibida la obra suya? Bien, muy bien. De hecho, digamos, esas primeras proyecciones mías que hice en principios, en el año 80, eran la primera vez que se hacían, digamos, en todo el resto de Centroamérica, del área caribeña. O sea, hay personas que hablan de que las propuestas mías marcaban, digamos, un inicio. O sea, pues, tampoco, yo sabía eso también, que Nicaragua ni Guatemala, etcétera, se estaba haciendo eso. Hay muchos artistas que individualmente han hecho cosas muy parecidas, pero no conscientemente como arte conceptual, sino porque su obra se parecía de alguna forma inmediata. Para mí no es de gran cosa que sea pionero en ese sentido. Para mí lo más importante ha sido que ese mensaje mío ha sido recibido. Por ejemplo, y por más crítica que se haga a mi trabajo, de que es raro, que es distinto, o sea, la mayor satisfacción es que marcó un camino, abrió caminos, abrió espacios. Y eso es lo importante, abrir espacios para los demás. No es una cosa muy individual y muy yo,
Claro. Porque hay mucho artista y hay mucha creencia de que el artista es como inaccesible, ¿verdad? Que es nada más un cuadro, etcétera, pero precisamente ese cuadro lo compra alguien y lo guarda en su casa y nunca llega al público. Exactamente, pero es que lo distinto siempre va a causar revuelo. Eso quise yo, eso, marcar y es una importante diferencia. y necesario. Sí. Muy necesario. Sí, claro que sí. Pero sí es extremadamente valioso, yo creo, lo que usted ha formulado y ha hecho con todos los artistas del país, porque no necesariamente a veces lo saben, pero iniciar un movimiento, hacer un cambio, siempre va a generar cosas importantes. Claro, exacto. Y desde la misma, digamos, también me costó un poco el doble por ser guanacasteco. Claro. ¿Verdad? Excelente. O sea, yo era un artista del área rural. O sea, y un artista del área rural llegar a irrumpir, digamos, en el medio central del país, en la metrópoli, digamos, eso también marcaba una diferencia en cuanto a la lucha de uno. O sea, no era tan fácil. Aparte de ¿verdad? que ha habido una visión muy del Valle Central, ¿verdad? Sí, exacto. Como la hegemonía en todo, Sí, ¿verdad? eso. Sí, Política, luchar contra el cultural, centralismo. sí. Sí, exacto. Entonces Sí. es bien difícil. Sí, allí es donde está la dicha y lo rico del trabajo, ¿verdad? Porque es una lucha constante, es una lucha que no se acaba. Yo seguiré en la misma línea, tratando de romper moldes. De hecho, esquemática es un poco precisamente esquema, viene del rompimiento del esquema, ¿verdad? Romper moldes. Por ejemplo, en esos cuadros que ya son irregulares míos, últimos, rompo el molde de ver la pintura en forma como este formato. Sí, el formato Ya tradicional, ya académico. no es cuadrado, ya es todo distinto, ya no hay rectas sino que todo es así. Sí. Entonces, Otro formato. romper esquema es abrir camino. Muchísimas gracias, don Otto. Muchas gracias a ustedes, es una gran oportunidad y sigo siempre con mi gran admiración a la política editorial de la UNED y a la política de educar a distancia. Eso es muy importante para mí. No hay nada más importante para el país que ese puente que se abrió, ¿verdad? Para todos. Muchas gracias, don Otto, por contarnos parte de su trayectoria artística, este proceso de décadas de desarrollar su lenguaje plástico, artístico, también a DIF, por acompañarnos el día de hoy, a ustedes, por la atención brindada. Los esperamos en un programa más de Encuentros Literarios.